Pois boa tarde e noite a todas e a todos e moitísimas gracias por vir a esta nova sesión dos luns do Ateneo. Voume referir en castelán a partir de agora para de acordo con as normas máis elementales de convivencia con o noso convidado. La sección de Sociedad Civil ha tenido la oportunidad de poder invitar al profesor Carlos de la Torre para tratar un tema muy relevante, el populismo, que es uno de los grandes temas políticos de la actualidad. Tenemos que agradecer a los profesores de la Facultad de Políticas de nuestra universidad, tanto a Nieves Lagares, a la profesora Nieves Lagares, como al profesor José Manuel Rivera y al profesor Ramón Maiz, el habernos proporcionado la posibilidad de poder invitar a esta personalidad tan relevante en el mundo de la sociología política. Desde hace ya tiempo, en las democracias occidentales, se viene detectando un creciente divorcio entre gobernantes y ciudadanos, una clara desafección que ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. Algunos politólogos le llaman la fatiga civil. En todo caso, la complejidad de las situaciones a las que en este momento se tiene que enfrentar la sociedad, la globalización, las migraciones, el multiculturalismo, el cambio climático, la desigualdad y la dificultad de resolverlas por los distintos gobiernos y administraciones son aprovechadas por multitud de agentes tóxicos que con mensajes simplistas y equívocos pretenden retornar, sin duda ninguna, a un pasado autoritario, recortando derechos y regresando a una sociedad intolerante. El profesor Carlos de la Torre ha venido estudiando desde hace ya muchos años estos procesos, especialmente en el ámbito americano, pero también en el europeo, y sin duda alguna es uno de los grandes expertos internacionales ampliamente reconocido por el mundo de la universidad y de los politólogos. No voy a detallar su amplio currículum, simplemente voy a decir dos notas que me parecen relevantes. El profesor Carlos de la Torre es doctor en sociología, es profesor visitante y ha sido de diferentes universidades norteamericanas, Texas, por ejemplo, la Autónoma de México, Rosario en Argentina, etc. Director también de estudios latinoamericanos de otras universidades, Estados Unidos, por ejemplo, como la Northeastern o la de Drew. Ha publicado infinidad de artículos sobre populismos en las más importantes revistas de sociología y política, participando también en innumerables cursos, conferencias y seminarios. Y entre sus publicaciones yo destacaría La seducción populista en América Latina, editada por la Ohio University Press, Populismo latinoamericano en el siglo XXI, por la Johns Hopkins University Press, Manual de populismo global, New York Routledge Press, y Populismos, una inmersión rápida, editada al unísono entre Nueva York y Barcelona. En definitiva, Carlos, no sé cómo expresarte el agradecimiento del Ateneo y de la Junta Directiva por tu plena disponibilidad para estar aquí hoy con nosotros. Es un lujo tenerte aquí para hablarnos de los populismos y por lo tanto no pierdo un minuto más. Gracias y tienes la palabra. Muchas gracias por esa introducción tan generosa. Empiezo disculpándome por no hablar gallego, lo cual es terrible por dos razones. La primera es que yo viví en Vigo, estudié un año de
colegio en Vigo, pero en esa época no se enseñaba el gallego en los colegios, entonces me perdí esa oportunidad. La última vez que estuve aquí en Santiago fue en el 2015, que me invitó Ramón Maída a dar una charla en el Centro de Cultura Gallega. Entonces, un gran gusto estar aquí otra vez y quiero agradecer mucho a los personajes del Ateneo por la invitación, a ustedes por asistir, a Nieves Lagares y José Manuel y a Ramón Maíz por la invitación. Cuando yo empecé a trabajar sobre el populismo hace algunos años, el populismo estaba restringido a una época histórica en América Latina. Se conocía el populismo ya sea como la transición de sociedades tradicionales a sociedades modernas, como un proceso de transición complicado, en el cual en lugar de llegar a una democracia liberal, se seguía a líderes demagógicos y la idea era que masas irracionales seguían a líderes demagógicos. Y la visión marxista, en contraposición a esta visión, era que el populismo fue una manera de hacer una serie de políticas estatales a través del Estado que incorporaba a sectores previamente excluidos. Por ejemplo, en el caso del peronismo en Argentina, la idea es que el Estado con Perón logró dar una legislación social e incorporar a sectores obreros sobre todo, pero no solo obreros que habían sido antes excluidos. Entonces, esta era la visión que había sobre el populismo, y cuando yo empecé a trabajar sobre el tema, muchos colegas mayores me dijeron: Carlos, estás estudiando un tema histórico que tiene interés para los historiadores y nada más. Pero a mí me pareció extraña esa sugerencia que me hicieron de buena intención, porque yo vi cómo en esa época en América Latina, con el retorno a la democracia, estoy hablando principios de los 80 y después mediados y finales de los 80, volvieron líderes populistas de antaño y empezaron a surgir otros populistas en América Latina. Me refiero a lo que la bibliografía llamó como los neopopulistas, esto es, líderes que continuaron con el discurso populista anterior en contra de las élites, pero en este caso las élites eran los partidos políticos, pero aplicaban políticas neoliberales que eran totalmente contrarias a las políticas keynesianas que aplicaron los populistas de los años 30, de los años 40, y como Perón. Entonces, no solo eso, bueno, volvió el populismo, pero después tenemos toda la ola de populismo de izquierda, con Chávez, con Morales, con Correa, como el populismo, y bueno, un poco antes del populismo, empiezan a hablar de populismo los politólogos y sociólogos franceses, de populismo nacional o nacional populismo, refiriéndose al Frente Nacional. No solo eso, vienen los populismos de izquierda en América Latina, después viene el populismo de izquierda al sur de Europa, ¿no? El auge de Podemos, Tsipras en Grecia, y después pasa lo que yo nunca imaginé que iba a ver en mi vida, que es que un populista de derechas llegue al poder en Estados Unidos, esté 4 años en el poder y quiera quedarse en el poder a través de un intento de golpe de Estado, que fue la insurrección que él organizó y que no le resultó, no tanto porque las élites políticas se opusieron, pero más que nada eran las personas que estaban a cargo de instituciones democráticas a nivel de los diferentes estados, que resistieron a sus llamados para que digan que hubo fraude. Entonces, bueno, ahora el populismo es un fenómeno global, pero al ser un fenómeno global yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al hablar de populismo, porque no es lo mismo Trump que Chávez, aunque tengan una misma lógica. Creo que hay que diferenciar entre diferentes populismos. Creo que una primera diferenciación entre populismos de derecha e izquierda, yo hablaré de eso. Otra diferenciación muy importante es que los populismos no son iguales cuando tratan de llegar al poder. Ahí, digamos, presentan su cara más incluyente, democratizadora, porque tematizan problemas que otros políticos simplemente no les interesan y ponen en el tapete de discusión temas que han sido relegados por las élites políticas. Pero es otra cosa cuando llegan al poder que cuando buscan el poder, y sobre todo cuando logran hacer los cambios institucionales que muchos de ellos quieren. Es muy diferente hablar de un populista que llegó al poder como Trump que populistas como Chávez o Rafael Correa o Perón con anterioridad, que lograron cambiar la Constitución, las reglas de juego electoral y crearon nuevas instituciones, por lo que yo creo que a ellos se les puede considerar que crearon regímenes populistas. Ahora, en la charla de ahora lo que yo quiero hacer es hacer un recorrido sobre las diferentes aproximaciones teóricas, conceptuales,
que se están utilizando para el estudio del populismo en la actualidad, con la intención de presentar una visión más compleja de qué es el populismo y cómo estudiarlo, que nos ayude a hacer estas diferenciaciones. Y claro, la mayoría de casos a los que me referiré, y me referiré muy poco a los casos porque quiero hablar un poco más de cómo los politólogos, sobre todo, pero también los sociólogos y los estudiosos de la comunicación están hablando de populismo. Los casos que me referiré más que nada son sobre las Américas. Es complicado estudiar el populismo porque muy pocos políticos se autodefinen como populistas. Ahí tal vez la excepción fueron los Podemos en su primer momento, o ahora Mélenchon en Francia. La mayoría de veces el populismo es un insulto que se usa para descalificar a quien no nos gusta. Fue muy chistoso que Mujica, cuando estaba corriendo para ser presidente en el Uruguay, un periodista le dijo que era populista. Y Mujica respondió: más populista será tu abuela. En el término de esa forma tan chabacana y simpática de Mujica, porque claro, es un insulto, pero los sociólogos, los científicos sociales, hemos heredado esta categoría y tenemos que trabajar con ella, y por eso es que periódicamente surgen voces que dicen: el concepto de populismo no vale, hay que abandonarlo, pero el problema es que cuando nos dan una alternativa, la alternativa no convence. Y yo creo que además que el estudio del populismo nos obliga a los científicos sociales, a los politólogos, sociólogos, etcétera, a tener muy en claro nuestra posición normativa, qué entendemos por democracia, qué entendemos por ciudadanía, qué entendemos por nación. No es que podemos hacer ciencias sociales sin preocuparnos de nuestro bagaje normativo, de qué es la sociedad deseable. Además, nos obliga a estudiar la política en su complejidad. Yo creo que, y aquí hay debates epistemológicos que yo los voy a tratar, yo creo que la política es muy compleja y obviamente las ciencias sociales tratan de reducir esta complejidad, porque si no, no tendríamos ninguna razón de existir, pero en el estudio del populismo a mí me parece que es muy importante volver a la complejidad de lo que es la política. Cuando los sociólogos y politólogos estudian el populismo, lo hacen desde dos posiciones epistemológicas. Para un grupo, el populismo es un fenómeno y una realidad que está ahí presente. Entonces, lo que tienen que hacer los científicos sociales es analizar y explicar esta realidad. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo primero que tú haces es considerar cuál es el opuesto del populismo, cuál es el opuesto binario del populismo, qué es populismo a diferencia de qué no es populismo. Entonces, por ejemplo, para Cas Mudde, uno de los politólogos que trabajan sobre Europa más importantes, lo opuesto al populismo son el elitismo y el pluralismo. Para Kurt Weyland, que trabaja también sobre populismo, pero sobre todo en América Latina, la diferencia entre populismos tiene que ver con la organización. Cuando hay organizaciones, no hay populismo. Cuando hay partidos, cuando hay sindicatos, no hay populismo. Pero cuando un líder apela directamente a masas desorganizadas, eso sería el populismo. Ahora, estos investigadores también quieren crear conceptos que viajen en el tiempo y en el espacio, por lo que sus definiciones son mínimas, cortas y muy claritas, ¿no? Otros que son críticos de estas visiones dicen que, bueno, primero que las categorías ayudan a constituir la realidad social. Entonces, que tú no estás simplemente enfrente de un fenómeno que es populista, sino que tus marcos de referencia interpretativos y teóricos te va a ayudar a ver aspectos o no de esta realidad social. Por esto mismo ven que el populismo es más bien una gradación y no es una categoría binaria. Entonces un político podrá ser más o menos populista, o podrá usar el populismo en unos momentos sí y en otros momentos no. Y no están muy contentos con esta diferenciación entre quién es y quién no es populista. Entonces lo que yo creo que lo que voy a hacer en esta charla es explicar un poquito más a fondo estas visiones de populismo que lo reducen a una ideología, a un estilo de comunicación o a una forma de organización para presentar una visión más compleja. Empezaré por la definición de populismo como una ideología. Entonces, Cas Mudde, este politólogo holandés que ahora vive en Estados Unidos por muchos años, él dice que a diferencia del conservadurismo, a diferencia del marxismo, el populismo es una ideología delgada, porque no tiene explicaciones muy profundas. O sea, para empezar, no tenemos un manual, no hay un Das Kapital
del populismo, no hay un texto clásico del populismo. Entonces, una ideología delgada que lo que hace es apelar de una manera moral al pueblo justo, al pueblo bueno, en contra de unas élites corruptas. Entonces, para Mude, el populismo es una ideología moralista, una ideología moralista entre el pueblo bueno y las élites corruptas, que a la vez están prometiendo restaurar la soberanía popular. Entonces, ¿qué serían los opuestos del populismo? Por un lado, el elitismo, porque están prometiendo que el pueblo tenga el poder. Estoy hablando de Mude, sin criticarlo. Que el pueblo tenga el poder, entonces el elitismo, esta idea de que las élites son las que tienen que gobernar, sería su opuesto, o la idea del pluralismo, porque para Mude el pueblo del populismo es uno, el pueblo es único, tiene una sola voluntad, un solo deseo que es unánime. Entonces no habría una diferenciación pluralista de diferentes visiones en la sociedad civil o en la sociedad política. Lo interesante de esta visión es que ha permitido mucho trabajo cuantitativo de muy buena calidad, en los cuales los investigadores analizan los discursos de los políticos, los manifiestos de los partidos, para ver que si son o no son populistas. Entonces se han logrado hacer trabajos muy interesantes, pero yo creo que es una visión reduccionista, porque el populismo no es solo una ideología, primero. Segundo, Mude asume que usa su experiencia estudiando el norte de Europa, en los cuales los partidos de derecha radicales y populistas estaban en los márgenes de la política y no necesariamente tienen un líder carismático. Entonces él anota que el populismo no necesita un líder para ser exitoso. Esto está bien si estudias partidos que están en los márgenes, pero no nos sirve para estudiar los partidos populistas fuertes. En Francia, como los partidos de los Le Pen, o en Grecia, Syriza con Tsipras, o en España, o peor en el tercer mundo, en los cuales el líder es central. Y otra cosa que ocurre con estas visiones binarias es que los políticos a veces son populistas y a veces no. Entonces hay niveles de presentarse como populistas. Entonces en sus estudios cuantitativos les salen cosas extrañas. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos que hizo Kirk Hawkins, salió George W. Bush como un populista porque usaba un discurso moralista. Pero George W. Bush no es un populista, no tiene nada que ver con el populismo. Pero bueno, es una visión muy interesante. La segunda visión es del populismo como un estilo comunicativo que exalta lo bajo y lo ordinario. Aquí la idea es, piensen en Trump. O sea, cuando Trump era candidato, se le acusó de que él dijo que él tenía el derecho de manosear, agarrar a cualquier mujer que le parezca apetecible. Eso obviamente, como ciudadanos cultos, ciudadanos que respetamos a las mujeres, nos parece una barbaridad. Pero a mí me impresionó mucho que yo estaba viajando y regresando, porque vivo en Estados Unidos ya muchos años, en el aeropuerto de Atlanta hay una terminal en que van todos los vuelos al sur. Y había cantidad de señoras que tenían el nombre de Trump aquí y una flechita hacia sus partes íntimas que decía, Trump, tú puedes agarrar eso. Dije, Trump destrozó, o sea, Trump ganó. O cuando Hillary Clinton dijo que los seguidores de Trump son un saco de impresentables, Trump dijo, sí, somos los impresentables, pero somos del verdadero pueblo. Entonces, otros ven al populismo como una serie de estilos performativos de los valores del bajo pueblo, en que los populistas responden, somos del pueblo y ustedes tienen los valores de la élite y nosotros somos auténticos. Y aquí tú lo que estudias es los estilos comunicacionales de los populistas y sus performances. Pero claro, también es limitado, porque el populismo es más que un performance de lo bajo, porque hay populistas que han sido muy altos. O sea, el doctor José María Velasco Ibarra, y hablo así, doctor José María Velasco Ibarra, que fue presidente de Ecuador en 5 ocasiones, siempre andaba con un traje oscuro, en esos calores de los trópicos ecuatorianos o de la selva ecuatoriana, y no sudaba. Entonces la idea es que no era vulgar, no apelaba a lo vulgar, porque hay populistas vulgares y otros que no son vulgares. Y por último, hay estudiosos que ven como un estilo organizativo y dicen, bueno, hay populismo cuando hay masas desorganizadas o que están predominantemente desorganizadas y un líder se liga con ellos de una manera directa y personal. Entonces, lo opuesto del populismo son los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones de vecinos.
Entonces, populismo hay cuando no hay organización. Y esto es muy problemático porque en América Latina, al menos, los partidos populistas y en todo el mundo, los partidos populistas al menos organizan a sus seguidores en redes clientelares. Entonces, siempre hay organización, aunque no sea la organización que los sociólogos tenemos en mente, una organización weberiana, burocrática, jerarquizada. Hay otros tipos de organización. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de presentar una visión que una estas tres visiones, digamos, reduccionistas del populismo como ideología, como estilo de comunicación y como una organización, como un tipo de organización, usando la teoría de Ernesto Laclau. En España es muy famoso Laclau, entre otras cosas porque a los Podemos les gustó mucho su trabajo, se inspiraron en la obra de Laclau. Es impresionante eso, yo creo que como sociología del conocimiento, porque de las cosas más complejas que hay es leer La razón populista de Laclau. La única persona que dice que usaba como lectura para las noches es Cristina Fernández de Kirchner, pero yo creo que se quedaba dormida, porque yo me acuerdo que tomé una clase con Laclau en la New School, que venía de profesor visitante, y fue muy chistoso porque era una clase de verano muy corta, pero 3/4 partes de la clase nos enseñó el idioma que él iba a utilizar basado en la lingüística, y después ya empezamos con sus teorías. Es una cosa muy enredada, pero bueno, la teoría de Laclau nos ayuda a integrar estas visiones, pero yo cojo a Laclau sin tomar su perspectiva normativa, porque Laclau yo creo que es una cosa muy interesante. Si bien para la mayoría de estudiosos el populismo es un peligro, para Laclau es la alternativa democratizante a la administración neoliberal y al fin de la política. Y esta es la visión que tiene Rejón en este libro de diálogos que tiene con Chantal Mouffe, y es la visión que tienen otros seguidores de Ernesto Laclau. Pero yo creo que con Laclau uno sí puede tomar su teoría para crear una teoría más compleja. ¿Qué es el populismo para Laclau? Uno, es una gradación. Para él tú no eres populista o no populista, sino puedes ser más o menos populista. Dos, para que se dé populismo hace falta un líder. Y el líder para Laclau es no usa la palabra encarnación, pero digamos, sería la suma de todas las demandas no satisfechas al sistema. Hay una entrevista de Pablo Iglesias de New Left Review en que él se dice a sí mismo: yo soy el significante vacío. La palabra Pablo Iglesias significó ir en contra de la partidocracia española, ir en contra de la transición no terminada en España, ir en contra del neoliberalismo, ir en contra de la tecnocracia. Entonces, todas estas demandas, él era la encarnación. Entonces, para Laclau el líder es fundamental, y para mí también. Yo creo que un líder es muy importante. Y para Laclau el populismo es una lógica de construir lo político, que se basa en la creación de enemigos. O sea, los populistas no luchan contra un rival. Con un rival tú discutes, entonces tú discutes, oyes, Para los populistas la política se basa en una lucha en contra de un rival existencial, cuya existencia en sí es un reto para el pueblo. O sea, la idea de la oligarquía en América Latina, ¿no? La oligarquía no es solamente estos ricos, son estos ricos corruptos que nos explotan, que están aliados con el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Es una política basada en crear antagonismos a través de la construcción de un enemigo y juntar lo que Laclau llama cadenas equivalenciales, que son demandas que no han sido satisfechas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando triunfa Chávez, votar por Chávez era terminar contra el neoliberalismo, terminar contra la corrupción política, una democracia participativa y protagónica, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas demandas que no se han podido solucionar se encarnan en la figura del líder, que aparece como la respuesta a todo esto. Y claro, para Laclau el populismo es intrínsecamente democratizador, porque para él lo peor que hay, o sea, lo más antidemocrático, sería el dominio de élites neoliberales, élites tecnocráticas que nos han quitado la política y la han transformado en administración. Yo no acepto esa visión normativa, porque yo le veo al populismo con poco más de recelo, como ya lo señalaré después. Ahora, tomo un poco de agua porque... veamos la ideología populista. Y si nos fijamos en la ideología populista, podemos diferenciar populismo de derecha y de izquierda.
Como ya dije antes, el populismo contrapone al pueblo y la oligarquía como polos antagónicos. Sin embargo, los populistas de derecha y de izquierda construyen al pueblo de manera diferente. Para los populistas de derecha, Vox, Trump, Bolsonaro, el pueblo es entendido y construido con elementos, con criterios étnicos. ¿Cuál era el gran enemigo del pueblo para Trump? El mexicano. ¿Qué es el mexicano? No todos los latinoamericanos somos mexicanos para los norteamericanos. Me acuerdo el primer día de colegio de mis hijos cuando nos mudamos de Ecuador a Estados Unidos. Están en el colegio y unos muchachitos le dicen, hey, mexicanos. Pues mis hijos educadamente dicen, no somos mexicanos, somos del Ecuador. Entonces los muchachitos, estos gringos, le dicen, no me interesa de qué parte de México tú seas. O sea, la idea es que todos somos mexicanos. Imagino que hasta ustedes, los españoles, caerán en esto de ser medio mexicanos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, pero para Trump, el pueblo es construido con criterios étnicos, culturales y religiosos, ¿no? Porque el antipueblo de Trump eran los musulmanes, y es el antipueblo de los populistas de derecha en Europa. Y lo que hacen es utilizar una serie de sentimientos que movilizan, como son el miedo y la rabia al otro, que va a contaminar al pueblo puro. Los populismos de izquierda son diferentes. Ellos politizan las pasiones de resentimiento y envidia, y lo que hacen es politizar las exclusiones sociopolíticas. Entonces yo creo que una gran diferencia, y no podemos caer en decir que todos los populistas son iguales, es en cómo se construye al pueblo, con qué criterios ideológicos se lo hace. Y yo creo, estoy convencido por mi visión normativa, que el populismo de derecha es mucho más peligroso para la democracia y puede estar cercano al fascismo por su construcción del pueblo con estas exclusiones tan fuertes que tiene. Algunos líderes populistas en América Latina crearon sus propias ideologías en contra de la democracia liberal capitalista y del marxismo. Tanto el justicialismo de Perón como el socialismo del siglo XXI de Chávez eran alternativas ideológicas a estas dos visiones del mundo. Entonces hay populistas que han creado sus propias ideologías. Y es interesante que en Europa los dos teóricos tal vez importantes del populismo europeo, como son Chantal Mouffe, que es una de las teóricas del populismo de izquierda, y Alain de Benoist, que es el intelectual de la nueva derecha y de los identitarios europeos, tengan una diagnosis muy parecida de por qué surge el populismo. No solo eso, sino que de Benoist le cita a Chantal Mouffe, y para ellos el populismo surge por la reducción de la democracia en administración de las élites, la pérdida de soberanía nacional y la transformación de los ciudadanos en consumidores. Lo que diferencia a estos ideólogos de derecha y de izquierda es que para Mouffe lo que hay que buscar es una construcción de un pueblo que ligue todas las demandas insatisfechas en contra del neoliberalismo y de una democracia radical. Mientras que para de Benoist, como buen populista de derecha, él busca recrear un mundo comunal que permita restablecer las conexiones telúricas con el territorio y culturas milenarias. Me pareció interesante eso, que el diagnóstico de populistas de derecha y de izquierda sean similares, su ideología de por qué surge, pero sus respuestas son muy diferentes. Ahora, cuando nos enfocamos en los estilos de comunicación y en el performance de los populistas, podemos distinguir entre populismos light, y disculpen el anglicismo, sería tal vez mejor decir suaves, débiles, pero bueno, pongamos light, ya que tomamos Coca Light podemos hablar de populistas light, y populismos radicales. Los populistas light apelan al pueblo en contra de las élites, piden que se confíe en su persona más que en ideologías, y se ligan, o más que en programas de gobierno, y se ligan usando los medios de comunicación directamente con el pueblo. Pero claro, estos populistas se mantienen dentro de la institucionalidad democrática. Ejemplos de populismo light son Lula en Brasil, que cuando le atacaban las élites usaba discursos populistas en contra de la oligarquía. Los Kirchner, que yo también creo que no lograron, y esto la Clau se queja mucho, no lograron o no quisieron hacer una ruptura populista, no hicieron una nueva constituyente, no cambiaron la constitución, se mantuvieron dentro de los límites del sistema democrático, o no les dejaron
que se vayan de los límites del sistema democrático, y aún Pablo Iglesias, cuando estaba en Podemos. Al principio ellos querían hacer una constituyente, pero esa idea no les funcionó en España, no les veo, los españoles no iban a estar haciendo una asamblea constituyente. Pero otros políticos, y estos políticos yo creo que son interesantes porque señalan una serie de déficits de participación y representación democrática. Otros políticos como Chávez, Rafael Correa o Trump buscan cambiar las instituciones democráticas que son vistas como restricciones a la voluntad del pueblo. Entonces, los populistas radicales de derecha o de izquierda polarizan a la sociedad en dos campos antagónicos, y es interesante que una vez que llegan al poder tienen un libreto en común, o siguen un libreto en común: guerra en contra de los medios de comunicación, tratar de controlar a las organizaciones de la sociedad civil, y esta idea de polarización que no se da solo a nivel político, sino a nivel social. Y esta polarización provoca reacciones de la oposición, que a veces ha llevado a que la oposición que se dice democrática trate de dar golpes de Estado. Acordémonos del intento de golpe de Estado contra Chávez, el golpe de Estado que se dio contra Zelaya en Honduras. Entonces el populismo es como que el populismo yo le veo como una interacción entre los populistas y el campo antipopulista, que al darse una polarización muy fuerte, los dos campos a veces usan actos poco democráticos o totalmente autoritarios, como es tratar de dar un golpe de Estado. Los populistas, y siguiendo con esta idea de verles como un estilo de comunicación y un estilo de performance, siempre han sido innovadores mediáticos. Desde los Perón, que usaron la radio en los años 40 y 50, Evita fue una actriz de radio y televisión que daba arengas que parecían más unas telenovelas o radionovelas, como analiza Marisa Navarro, una historiadora española que tiene una biografía hermosa de Evita. Berlusconi usó la televisión para ligarse directamente con los electores. Trump o el movimiento 5 estrellas o Podemos, los social media. Pero para mí lo más interesante no es solo que los populistas actuales usen los diferentes medios de comunicación, sino que no hayan desaparecido las reuniones de masa. Y eso a mí me pareció fascinante con Trump, porque con Trump, el rey del Twitter, claro, lo que peor le pasó al pobre Trump, estoy tratando de ser, lo peor que le pasó a Trump es cuando no le dejaron usar el Twitter. Pero a pesar de usar el Twitter, a pesar de manipular a que la televisión siempre esté su cara ahí presente, él siempre hizo actos de masa. Yo creo que los actos de masa en general, pero sobre todo los actos de masa populista, son muy importantes porque ayudan a recrear identidades entre los seguidores que tienen en común su fe, su devoción o la esperanza que les provoca el líder. Por último, si le vemos al populismo como una organización, como un estilo de organización, nos tenemos que enfocar en las organizaciones que crean los populistas. Y los populistas crean organizaciones cuando hay conflictividad con la oposición al populismo. O sea, por ejemplo, en el caso de Chávez, la oposición organizó no solo un intento usaron medios democráticos, un intento de golpe de Estado, las marimbas y todas las insurrecciones en las calles. Entonces, Chávez no tuvo más remedio que organizar a sus seguidores. Lo mismo en el caso de Perón. Y estos populismos son los que han durado en el tiempo. El doctor José María Velasco Ibarra, que nunca atacó realmente el poder de las élites, nunca creó un partido político velasquista, nunca creó organizaciones en la sociedad civil, se murió Velasco Ibarra y desapareció el velasquismo. Entonces los populismos que perduran son los que han tenido que crear organizaciones debido a las peleas en la sociedad civil. Ahora, si vemos las organizaciones, podemos distinguir el populismo cuando reta el poder, y cuando reta el poder y hay oposición de las élites, se crean organizaciones. Una vez que llegan al poder, que dependiendo del contexto institucional e histórico, lograrán hacer cambios constitucionales. El caso de Venezuela es muy diferente al caso americano. No es que Trump no quiso quedarse en el poder, sino que no pudo por las instituciones de la cultura política americana. Bueno, eso es el primer Trump. Si vuelve Trump, ya la cosa será muy diferente. Y una vez que los populistas logran cambiar la constitución, las reglas de juego electoral, crean regímenes populistas, que son
democráticos siempre y cuando el voto sea el mecanismo para escoger mandatarios. En el caso de Maduro, en que el voto ya no importa, ya dejó de ser una democracia, es una dictadura, porque ya las elecciones no sirven ahí, pero en otros populismos el momento de legitimidad popular es el voto, y en eso Chávez se mantuvo siempre. Claro que las campañas electorales pues favorecían a Chávez. Otra cosa que a mí me parece interesante es que ¿por qué populistas que no han tenido nada que ver ni han leído nada el uno sobre el otro? Pensemos en el libreto que usó Perón en los años 40 y 50, constituyente, cambio de las reglas electorales, dominio de las organizaciones de la sociedad civil, el controlar a la central de trabajadores, les metió presos o les quitó el poder a los comunistas, socialistas y anarquistas y puso a sus seguidores peronistas ahí. O sea, Chávez, Morales, pero por otro lado, Chávez, Perón, Chávez en izquierda, Rafael Correa, en la derecha, Trump, Bolsonaro. ¿Cómo circulan estas ideas populistas? Entonces, yo hice un trabajo sobre el ALBA, que el ALBA fue esta organización que crearon Fidel Castro y Hugo Chávez como un contrapeso a los tratados neoliberales. Pero el ALBA no fue solo eso, más que nada el ALBA fue un movimiento, fue un espacio para que los diferentes líderes populistas de izquierda, y no estoy incluyendo ahí a Cuba, para que Chávez, Morales, Correa y en su momento Zelaya intercambien experiencias y formas y aprendan unos de los otros. Entonces, por ejemplo, todas las leyes para restringir a los medios de comunicación privados empezaron en Venezuela, y ahí se difundieron con cambios, con modificaciones a Ecuador y a Bolivia, lo mismo las leyes para controlar a la sociedad civil. Entonces el ALBA yo creo que fue un espacio de aprendizaje y de intercambio en lo cual estos líderes veían qué funcionaba y qué no, y lograron intercambiar estas ideas. Pero no solo los de izquierda tienen espacios organizativos, los populistas de derecha tienen todas estas publicaciones en la red. No solo eso, Bolsonaro se autoproclamó el Trump de los trópicos, Bannon le asesoró, después fue a visitar a Trump en Mar-a-Lago, que le recibió Trump. Entonces es interesante estudiar todos estos mecanismos organizativos, todas estas redes formales e informales a través de los cuales los populistas se ligan unos a otros. Pero, pese a que se liguen los de derecha por un lado o los de izquierda por otro, hay algo que siempre hacen los populistas. Y este algo que siempre hacen los populistas yo creo que tiene que ver con su lógica y su manera de entender la política como una guerra entre dos grupos contrarios, en que el líder es el paladín del pueblo. Entonces, yo creo que además de los vínculos organizativos, hay algo en la lógica populista que le vuelve diferente a otras formas de entender y comprender la política. Y con esto concluyo. Este recorrido rápido, y espero que no haya sido muy apresurado por las diferentes discusiones de populismo, demuestra que uno, no hay un consenso de qué es el populismo. Es una categoría que sigue siendo disputada, etcétera, etcétera. Tampoco hay un acuerdo si el populismo es democratizador o si el populismo es el preámbulo para el autoritarismo. Hay autores como Chantal Mouffe, Rejón, etcétera, que lo ven como democratizador, pero hay otros que lo han visto como la antesala para los regímenes autoritarios competitivos, como Steve Levitsky, etcétera. Los investigadores que trabajan en el populismo tienen que reflexionar y explicar sus posiciones epistemológicas y sus visiones normativas sobre qué es la democracia, la ciudadanía, la nación, etcétera, etcétera. Yo creo que el estudio del populismo a mí me gusta porque no te escapas de eso. Y aunque trates de decir que no tienes una visión de qué es la democracia, tienes algún rato que decir, bueno, esto es como yo entiendo la democracia. Yo creo que eso es muy importante en las ciencias sociales y humanas. También he argumentado que las definiciones mínimas son reduccionistas, pues limitan al populismo a uno de sus componentes, sea una ideología, un estilo de comunicación o un tipo de organización.
El punto que yo hice es que la teoría de Laclau nos permite integrar las definiciones mínimas y diferenciar populismo. Esta visión compleja y no reduccionista se enfoca en la lógica populista que busca dividir a la sociedad en dos campos antagónicos. La primera idea es que el populismo es una lógica que divide a la sociedad en dos campos antagónicos. Los contenidos de la polarización varían entre planteamientos de izquierda que politizan las desigualdades y las de derecha que construyen al pueblo como un ente puro que está siendo contaminado por los inmigrantes que tienen otra religión, que tienen otra manera de ser, otras costumbres que van a destrozar los valores del pueblo auténtico y puro. El líder es quien hace populismo, es construido por sus seguidores como el paladín, como el representante y la encarnación de los verdaderos valores populares, y el líder populista se legitima ganando elecciones y derrotando a los enemigos del pueblo en contiendas que son vividas y representadas como la lucha maniquea entre la redención y el oprobio del pueblo. Enfocándonos en el líder podemos diferenciar entre populistas light o populistas radicales. Los populistas usan organizaciones existentes o crean nuevas. El nivel de confrontación con las élites explica por qué algunos populistas organizan a sus seguidores y otros no. Y la difusión populista se explica en parte por estas redes organizativas, pero hay algo más en el populismo, para ser repetitivo, que tiene que ver con ser una lógica especial de construir la política que puede ser llenada con visiones y construcciones del pueblo desde la izquierda o la derecha. Ahora, por favor, cuestionen todo lo que he dicho, háganme preguntas difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Carlos de la Torre por su excelente intervención sobre el populismo. Yo creo que nos ha aclarado muchos conceptos y ha dejado encima de la mesa pues muchos temas que supongo que saldrán ahora en el debate. Y yo de todas maneras quisiera iniciar el debate haciéndole una pregunta sobre el papel que juega en este momento las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales en la potenciación, en la difusión del populismo, sea, digamos, de derechas o de izquierdas. Es un tema muy interesante porque yo creo que lo que ha pasado ahora es que se están dando una serie de nichos en los cuales la gente busca la información que le gusta y se mantiene dentro de esa información. Entonces, por ejemplo, hasta hace pocos años, estoy pensando en Estados Unidos, la gente tenía 4 canales de noticias, 3 privados y el público. Pero ahora lo que hay es que hay nichos de información. Entonces, si tú eres de derecha, tú solo oyes Fox News. Si tú eres de derecha, tú pasas y te enteras de las noticias a través de Twitter y de Facebook. Hay cantidad de americanos, me olvidé porque me olvido a veces de los datos, para los cuales la mayor fuente de información tiene que ver con Twitter, con Facebook. Entonces lo que se crean es nichos informativos, burbujas, en las cuales vivimos muchos de nosotros, o a veces mucha gente vive ahí, en las cuales hay muy poca interacción con los otros. Entonces en estos nichos circulan una serie de ideas y cosas que a uno le pueden parecer absurdas, ¿no? O sea, que tienen que ver, por ejemplo, en Estados Unidos hay un 40% de la población que cree que Biden robó las elecciones, hay un porcentaje alto que no se ha vacunado y que no se quiere vacunar. Claro, Trump no es tonto, lo primero que hizo es vacunarse, pero hay mucha gente, muchos de sus seguidores que creyeron que todo esto era una mentira y que las vacunas eran una forma de, yo qué sé, que te iban a controlar el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que se está dando ahora, y eso yo creo que lo que fomenta es una polarización muy fuerte, la idea de que ahora las noticias son falsas, ¿no? La idea, los gringos hablan de fake news, y Trump hizo un papel impresionantemente dañino para cuestionar. Claro, tampoco uno va a creer que los medios masivos de comunicación son la verdad, son el gran periodismo, pero de alguna manera hay una serie de valores éticos y profesionales que tienen que mantener el periodismo serio.
Pero el momento en que todas las noticias son presentadas como falsas, que tú crees más lo que te dice el experto X en el internet, bueno, todo esto viene unido al odio al experto, al desprecio al académico, al desprecio al que tiene algún tipo de conocimiento por el cual se ha trabajado muchos años. Entonces, el doctor Fauci en Estados Unidos era visto como un charlatán, no, es un epidemiólogo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso fomenta la polarización, y los populistas en esto han sido muy creativos. O sea, en el caso de Bolsonaro, ustedes han de acordar las noticias que salieron que decían que su contrincante en las elecciones iba a dar un kit homosexual para que los niños se vuelvan gay, que incluía un chupón en forma de pene. Y estas noticias circulaban a través de WhatsApp, que es la mayor forma de comunicación de los brasileños. Pues nos podemos reír y nos puede parecer chistoso, pero hay gente que eso debe haber parecido, bueno, este señor que cree en el matrimonio gay, en el matrimonio igualitario, que cree que las mujeres tienen una serie de derechos, quiere acabar con los valores nuestros que son cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando mezclas religión, el miedo al otro, que puede ser construido como el otro antirreligioso, como el otro que tiene valores perversos y que quiere acabar con la familia, es muy intolerante y muy peligroso. Claro, en la izquierda también se pueden formar estos nichos, ¿no? Entonces, es interesante porque todavía circulan por ejemplo, en el caso de Ecuador, Rafael Correa fue acusado de una serie de irregularidades económicas, de corrupción, no solo eso, pero también de abuso de poder. Pero los seguidores de Correa y mucha gente influenciados por ella considera que Correa es una víctima del lawfare, que se ha utilizado el sistema legal para acabar con el paladín del pueblo. Entonces circula también eso en la derecha, pero yo creo que es menos grave que los términos de las formas de que esto se ha politizado en los populismos de derecha. Sí. Gracias. Sí. Espera un momento que ahora te pasan el... Y si me puede decir su nombre también, señora. Sí, María Jesús. María Jesús. ¿Por qué los populismos de derechas se mantienen más tiempo en el poder y los de izquierdas no? Y también, ¿por qué influencia tiene el gran capital en todo eso? Porque no vamos a Facebook, sino que el Facebook viene a nosotros. Es decir, el Facebook nos manipula muchas veces nuestra forma de pensar y de hacer. Tú entras en un partido, entras en una noticia de izquierdas y durante unos días vas a recibir toda la información de izquierdas. Entras en una de derechas y durante unos días vas a recibir toda la información de derechas. Es decir, que nosotros somos manipulados por esos medios. ¿Y por qué? La pregunta inicial, ¿por qué Correa cae más rápidamente que cae Trump, o que cae Bolsonaro, o que cae el de la India? Es raro, pero por ejemplo los populistas en América Latina han gobernado más de 10 años, digamos, los populistas radicales fuertes. Perón estuvo en el poder desde 10 años sería, después estuvo Menem 8, los Kirchner 12, Correa estuvo en el poder 10 años, Chávez estuvo, o sea, no, tiene toda la razón. A Perón, sí, no, ok, entonces hablemos de los de izquierda. Chávez estuvo en el poder del 99 al 2013, 98 al 2013. Correa estuvo 10 años, Evo Morales estuvo 16 casi, y cayó porque su última elección parecía que había fraude electoral y terminaron dándole un golpe al Evo. Entonces los populistas de izquierda también se han logrado mantener, pero su pregunta es muy buena y muy interesante, María Jesús, porque los latinoamericanos de izquierda que lograron mantenerse tanto tiempo en el poder, los tres de izquierda que hablamos, Chávez, Correa y Morales, tienen que ver con el boom de los commodities, con el boom de los commodities, del petróleo y del gas en el caso boliviano. Entonces fueron momentos muy especiales en los cuales el Estado logró constituirse, se volvió mucho más fuerte, lograron usar el Estado para dominar a las élites, cambiar las reglas de juego,
y no necesitaron tanto de la empresa privada, porque son países que se basan en la exportación y en la producción primaria de hidrocarburos o de gas. Entonces eso les dio mucha autonomía. Cuando los precios bajaron, ahí entraron en problemas. Entonces tuvieron que hacer lo que hacen todos los políticos, endeudarse, bajar las subvenciones, etcétera, etcétera. Pero su pregunta es muy buena, porque tiene que ver con la relación del capital con los populistas de izquierda. Pero es interesante ahí también. Le voy a hablar del caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, Correa se llenó la boca insultando a los pelucones, un término muy divertido, con el cual habla de los ricos, ¿no? Los pelucones. Es un término que usan las clases populares de Guayaquil. Pero Correa tuvo una política económica que benefició a todos los ecuatorianos, pero sobre todo a los más ricos. Había tanto dinero con la exportación petrolera que hubo dinero hasta para repartir a los más pobres. Entonces él tuvo mucho apoyo de las élites y de las clases medias, que tuvieron una serie de beneficios que tenían que ver, por ejemplo, en el Ecuador decidió el gobierno de Correa dar becas para que estudien en las mejores universidades americanas a los muchachos que saquen un puntaje muy alto en los exámenes de admisión. Si te admitían a Harvard o a Yale, el Estado ecuatoriano te pagaba. Pues ¿quiénes tuvieron acceso a eso? Los chicos de clase media alta, o burgueses, que fueron los únicos que tenían la preparación para hacerlo. Entonces, fue muy interesante que pese a su discurso, que parecía ser muy radical, y además, en el caso de Correa, Chávez fue el único que hizo expropiaciones, pero expropiaciones un poco a lo loco. Me acuerdo una vez que fui a Venezuela, porque viví en Ecuador, tuve la suerte de estar en Ecuador y en América Latina durante estos gobiernos. Una vez que me invitaron a Venezuela, empiezo a verle a Chávez, y le veo a Chávez que caminaba en una cosa muy bucólica con su hija, y veían Caracas, y eso pregunta, ¿y ese edificio qué es? ¿Qué hace en ese edificio? Porque ahí Bolívar hizo, ni sé qué diablos, que no me acuerdo. Entonces le dicen, bueno, hay unos joyeros judíos que tienen sus negocios ahí, exprópiese. Eso dijo, no sé, a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde firmaba el decreto de expropiación de ese edificio para volverle ni sé qué vaina. Y así eran las expropiaciones de Chávez, un poco sin ton ni son. Y en el caso de Correa, por ejemplo, no hizo reforma agraria, no se hicieron las reformas estructurales que un político de izquierda debería haber hecho, ni Evo Morales hizo esas reformas estructurales que debían haber hecho. Entonces fueron populismos de izquierda, sí, porque ellos se definen de izquierda, fueron antiimperialistas y eso fue muy bueno, buscaron la soberanía nacional, pero las transformaciones estructurales profundas que se asociaba a la izquierda nunca llegaron. Tal vez por todo el dinero que llegó de los hidrocarburos. Sí, perdón. A ver, más preguntas, por favor. Sí. Soy Erika. Muchas gracias por la conferencia tan interesante. Simplemente, usted nos ha hablado de populismos radicales de izquierdas y de derechas. Mi duda es si está de acuerdo con la consideración de algunos autores, como el propio Casmut, de que la derecha radical o de que la extrema derecha siempre es populista, ¿no? Por eso la derecha radical populista. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Sí. Es complicado, porque yo creo que cuando Casmut empieza a trabajar sobre la derecha posfascista, es una derecha que acepta las elecciones. Pero de alguna manera, yo creo que habría que ver caso por caso. Yo creo que es una pregunta empírica más que una pregunta teórica, porque hay partidos de derecha que tienen raíces muy profundas en el fascismo. Bueno, hay fascistas que se democratizaron, como en Italia, pero hay otros que la verdad no sé. O sea, para mí sería muy interesante, por ejemplo, pensar en Vox. El PP logró aglutinar, bueno, aquí hay expertos en el PP, entonces no sé, digo una cosa así de leer la prensa, el PP logró aglutinar tanto a sectores democráticos de derecha como a sectores que venían del franquismo, pero el momento en que surge Vox sería interesante ver de dónde sale esta derecha nacionalista, si vienen de la falange y sectores falangistas que estuvieron con la boca más o menos callada, o si pasaron una serie de cosas ahí, no sé, yo creo que es una pregunta empírica.
Y también para continuar con el tema, Federico Finkelstein, historiador argentino, está trabajando mucho sobre cuándo los populistas de derecha se vuelven fascistas. Entonces lo que les llama es wannabe fascists, que quieren ser fascistas, o populistas que quieren ser fascistas pero no logran serlo o no pueden, o todavía no lo logran hacer. Y después tienes otras voces, como la de Enzo Traverso, el historiador marxista italiano, un marxista muy creativo, que él más bien los ve como un postfascismo a estos populismos de derecha. A Traverso no le gusta la categoría de populismo, y para hablar de los populismos de derecha él habla de postfascismo. Sí. A ver. Bueno. A ver. Ese es el... Me llamo Julio Barreiro. Yo quería saber qué posibilidad hay de que Trump vuelva otra vez. Es una pregunta que a mí se me paran los pelos. Por suerte estoy con coleta, o si no me vería con los pelos parados. Yo creo que lo único que parará que Trump gane las próximas elecciones serían si se atreven a hacerle un caso legal por todo lo que se ha ido demostrando de su participación en el intento fallido de golpe de Estado. Trump debería haber ido a América Latina a aprender a dar un buen golpe, es el chiste que yo hago. Yo a los americanos les digo que ellos se volvieron latinoamericanos y que ahora son más mexicanos que los mexicanos. Bueno, porque él todavía tiene un apoyo muy grande en las bases que él creó. Ha habido una polarización muy grande y desafortunadamente los demócratas han sido totalmente incompetentes en ponerse de acuerdo, en pasar una agenda de reformas mínimas. Porque claro, por un lado tienes demócratas que son republicanos demócratas, y por otro lado tienes, pero no tanto los de izquierda, a mí no me molestan tanto, pero el representante Mancini, creo que es Mancini, después del que está en Virginia, en West Virginia. Entonces no han podido hacer, o no han querido, no han tenido la voluntad. Pero aún más preocupante que Trump es el gobernador de Florida. Yo ahora estoy viviendo en Florida desde DeSantis. DeSantis es un tipo muy inteligente, tiene una agenda de derecha, de ultraderecha, sin las salvajadas de Trump, las metidas de patas de Trump. Él tiene una agenda muy clara de atacar a todo lo que él ve como la izquierda marxista, la izquierda que está metida en las universidades. Entonces, por ejemplo, ahora en las universidades en Florida no podemos enseñar teoría crítica de raza, no podemos poner a los estudiantes nerviosos por su origen étnico. Entonces, si tú hablas de racismo y estás en el sur, tienes que decir que hubo segregación, que hubo esclavitud, que hay privilegio que han tenido los blancos históricamente, pero si eso les pone nerviosos a los estudiantes, te pueden denunciar. Están acabando con el derecho de las mujeres a tener un aborto, a decidir sobre su cuerpo. En Florida está prohibido que los niños, que se hable de cuestiones de identidad sexual, porque es una manera de pervertir a los niños. Entonces, DeSantis está llevando una agenda parecida a la de Trump, pero sin el carisma, la loquera, esa efervescencia, los malos modales de Trump. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero yo estoy muy pesimista en el futuro cercano a Estados Unidos. Sin embargo, lo que acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia al terminar con el derecho constitucional, al terminar con el derecho al aborto, eso va a promover una organización de las mujeres, y no solo de las mujeres más liberales, pero también de mujeres que son del Partido Republicano, que no quieren que sus hijas tengan que pasar por un aborto clandestino o tengan hijos no deseados. Entonces, no sé, yo le veo muy complicada la cuestión en Estados Unidos. Sería realmente una tragedia, porque esta vez sí, yo creo que Trump vendría, pues, sería Trump el regreso, ¿no? Como en las películas malas, que siempre hay el regreso de... Muchas gracias. Carlos, un placer volver a escucharte, porque tuve la satisfacción la vez anterior en el tema del Consejo de Cultura Galega de haberte escuchado, ¿no? Entonces mi pregunta es un poco en el aspecto teórico, que es el que me interesa.
tema de las definiciones de populismo. Hay definiciones tantas como autores, ¿eh? Incluso hay una muy última que se habla de un populismo de centro, ¿eh? Que claro, pues naturalmente que la tiene que dar en este caso es Macron, ¿no? El presidente francés. Otros hablan de populismo verde, ¿eh? Apelando al color de los uniformes de los presidentes latinoamericanos y tal. Yo creo que es difícil hallar una definición más o menos completa de lo que es el populismo, vista las diferencias, ¿no? Para mí el único punto que hay en común, del pequeño estudio que yo haya podido hacer sobre el tema, es el afán de perpetuidad por parte de los populistas titulares en el momento determinado de ese populismo, ¿no? Y el afán de continuar en él, es decir, ese tono, digamos, mesiánico que algunos de ellos adoptan sobre el papel de populismo. En fin, esta sería un poco la cuestión de tipo teórico. Para ir a una cuestión ya de tipo más práctico, que es en concreto sobre el tema de tu país, de Ecuador, que creo que, por suerte o por desgracia, pues es de los que se pueden poner como ejemplo de lo que es el populismo, ¿no? Porque ha habido casos, has citado a Ibarra, las 5 veces que estuvo de presidente, que los hemos estudiado todos, hemos tratado de derecho político, etcétera, etcétera. En fin, pero para ir al caso de Correa, la pregunta que yo me hago es la siguiente, y que te traslado. ¿Correa realmente es un populista? El tema de la dolarización, que fue anterior a él, y que según lo que hemos leído en algunos casos, pues no fue precisamente muy benévola para el país, ¿qué papel tuvo? ¿De qué manera pudo haber contrarrestado parece ser, el gran poder que tiene, o que tenía y que parece que sigue teniendo, porque hasta se atribuye que ha tenido alguna participación en la actual crisis del país? También sobre eso quisiera preguntarte, ¿no? Entonces es un poco la pregunta más práctica sobre todo esto. Muchas gracias. Empecemos lo de si es Correa populista. Yo creo que Correa, hay algunos políticos que caben en todas las definiciones de populismo, y Correa es uno de ellos. Su discurso era del pueblo en contra de las élites. Su discurso, o sea, piensa ser un señor que tiene un doctorado de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Cuando iba en el auto y alguien le hacía una mala seña, paraba el auto y se bajaba a trompearse con esa persona. Tenía unos programas de televisión que llamaba Las Sabatinas, en que hablaba por 6 horas, y prohibió que pongan chicas guapas con minifalda en la primera fila porque no se podía concentrar. O sea, usaba también los malos modales, era un señor con PhD que podía ser sumamente vulgar. Nunca organizó un verdadero partido, sino eran redes clientelares que funcionaban ahí alrededor de su persona. Y después él hizo todo lo posible para mantenerse en el poder. Bueno, eso yo creo que sí hacen los populistas, ¿no? Los populistas tratan de perpetuarse en el poder porque, como usted decía, tienen una visión mesiánica de sí mismos. No se ven como un político más. Los políticos, digamos, no populistas y hasta los populistas light, saben que van a estar en el poder un tiempo y después, bueno, la vida sigue. Pero estos tienen misiones de redención al pueblo. Yo creo que por eso el liderazgo populista es muy importante. Y aún líderes que no llegaron al poder en su momento tenían misiones. O sea, yo creo que Pablo Iglesias sentía que él tenía una misión. Él era el heredero de los indignados, él era el heredero de una nueva izquierda, tienen una misión casi divina. Entonces yo creo que por ahí sí hay una beta muy interesante para estudiar al populismo a través del liderazgo, del mesianismo. Y claro, ahí entran factores de cómo los populistas politizan la religión, y en algunos casos aún han creado religiones seculares. Acuérdense que los peronistas, Eva decía que Dios es peronista, a Eva le volvieron una santa. Entonces hay un elemento místico religioso muy fuerte en los populismos, que a veces crean religiones seculares o instrumentalizan la religión. Para mí, de los temas más interesantes es pensar por qué los fundamentalistas cristianos norteamericanos son trumpistas, y Trump tiene todos los pecados que uno pueda pensar. Es un señor totalmente inmoral.
Entonces, ¿por qué esta gente votó por él? Entonces, bueno, puedes decir, bueno, hay una cuestión instrumental que es para meter conservadores en la Corte Suprema de Justicia, para acabar con los derechos de las mujeres, de los gays, etcétera, etcétera, y sí, pero también hay toda una idea de cierto cristianismo que cree que antes de que se acabe el mundo, antes de que venga la gran lucha final, va a haber, ¿no? Se necesita un líder fuerte, y a Trump le ven con una serie de imágenes religiosas, que la verdad es que no he entendido mucho, no he estudiado mucho eso, pero es un tema en el que estoy yo empezando a trabajar. Entonces sí, esta idea de el rol mesiánico religioso de los líderes y la idea de perpetuarse en el poder, que no tienen todos, o sea, López Obrador, por ejemplo, ¿no? Pensemos en López Obrador, él tiene una misión, la cuarta transformación, pero él sabe que no se puede quedar en el poder, porque en México, después de la Revolución Mexicana, no te puedes quedar en el poder. Entonces, ¿quién va a ser el heredero de López Obrador? ¿Quién va a continuar con la cuarta transformación cuando él ha sido el norte del país durante todos estos años? Sí. Buenas tardes, señor de la Torre. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Ha sido muy interesante y muy ilustrativa, y es por ello que ha emergido un debate tan rico. Quería contribuir un poco a él y le quería preguntar si desde su perspectiva, viviendo fuera de España, cree que el fenómeno populista en nuestro territorio irá a más o se irá disolviendo poco a poco. ¿Cómo lo ve usted? Uy, no sé, porque, a ver, cuando apareció Podemos, yo creo que los que estudiamos del populismo estábamos felices, no porque ustedes tengan que lidiar con un populismo o no, dependiendo de su visión política, pero porque era un grupo de intelectuales que habían leído a Laclau, que eran intelectuales, bueno, Rejón ahí me parece que es un intelectual serio, también Iglesias, pero él se volvió más político después. Todo era un fenómeno fascinante en muchos sentidos, ¿no? Pero yo creo que a rato los Podemos fueron muy poco populistas, sobre todo cuando se metieron con Izquierda Unida y se terminaron siendo lo que fue este grupo de izquierda que siempre está a la izquierda del PSOE. Con Vox no sé, y Vox ahí me da mucho miedo porque es una visión mucho más radical, antidemocrática, pero también yo creo que es muy interesante, ¿no? Y la verdad no conozco, pero me interesaría mucho ver las redes que ellos han estado creando en América Latina, con todos estos grupos de ultraderecha en América Latina, todos estos mecanismos de difusión del populismo de ultraderecha en América Latina con Vox, porque tienen cosas en común. La lucha en contra de los derechos de los gays, las lesbianas, los transexuales, los derechos de la mujer, la defensa de la familia, la defensa de la religión, la defensa de la cultura y la religión, y la idea de que somos, no sé, yo creo que son temas fascinantes, pero no... Buenas tardes, un placer poder escucharle. Mi nombre es María y mi pregunta va un poco para que reflexione su opinión respecto si cree que los populismos pueden ser un elemento de construcción de cultura política, sobre todo en América Latina, y dada la permeabilidad, ¿no?, que han tenido en grandes sectores sociales y los apoyos que tienen de esos sectores sociales. Gracias por tu pregunta, María. Yo creo que sí, porque si tú ves el proceso de democratización en América Latina, la primera incorporación de quienes estaban fuera de la política, que estaban excluidos no solo por restricciones al voto, pero también por restricciones de quién eran los dueños de la ciudad. El populismo es una forma de apropiación de la democracia y de los espacios públicos. El 17 de octubre de 1945, cuando Perón es apresado y hay todas esas manifestaciones obreras espontáneas, no espontáneas, pero no dirigidas, sino que se organizan en diferentes fábricas, que las analiza de una manera tan hermosa Daniel James. Lo que hacen es marchar al centro de la ciudad, marcar los espacios que eran los espacios de la clase alta como lugares que ellos atacan a los universitarios, dicen menos cultura, más alpargatas, queman periódicos. Entonces el populismo ha sido una manera de irrupción de los excluidos en la política latinoamericana, con una visión de la democracia como actos en los cuales el pueblo se autoexpresa en las calles.
Pues, por ejemplo, ahora con las marchas, con todos los incidentes que hay en el Ecuador en contra del gobierno, este momento, hay una visión de que lo que ellos están haciendo es democrático, porque la democracia está en las calles, la democracia está en tomarse espacios públicos, que es muy compleja, porque por un lado sí, estás apuntando espacios de exclusión, ¿no? En América Latina las plazas eran lugares de circulación de la gente bien, de los blancos, que no dejaban que circulen los no blancos o la gente no bien, o en el caso de Argentina los descamisados, que significaba que no tenían chaqueta. Sobre todo, y esa parte yo creo que es incorporar, que el populismo incorporó de una manera en la cual se construyó la política como una lucha maniquea en contra del otro, sin respetar el derecho al disenso, que obviamente no es que había unas democracias liberales maravillosas, eran unas democracias que eran democracias solo en nombre, pero de una manera de entender la política que incluye, pero a la vez es profundamente antiliberal, antipluralista y por lo tanto que no permite que se den democracias más radicales o que se profundice la democracia. Gracias. Soy Antonio. Una pregunta, porque durante toda su brillante conferencia que nos dio, estuve pensando en el nazismo, porque estaba haciendo un gran parangón entre lo que nos contaba de los populismos y lo que pasó en una Alemania culta a principios del siglo XX, con lo que está ocurriendo con este populismo, que se disolvió traumáticamente, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, pero todos aquellos alemanes que profesaron su respeto hacia aquel líder que era Hitler, automáticamente, después de aquel hecho traumático, dejaron de existir. Yo me pregunto, porque siempre nos está comentando dentro de la conferencia que el populismo se basa en el liderazgo. Yo creo que el populismo de derechas puede ser ese liderazgo, y en el momento en que desaparece el líder, y es la pregunta, se disuelve ese populismo y desaparece con el líder, y por eso se dará en muchos casos. Pero también, y es una opinión que quiero contrastar con usted, que sabe sobre esto, hay muchos populismos que se mantienen sin líder. El europeo mismo, que nos citó a varios casos, Vox, el Frente Nacional francés, el italiano, etcétera, etcétera, están buscando líder. Yo creo que ahí no tienen líder, y para ellos mismos conocen que para poder subsistir tienen que buscar un líder. Hablo del populismo de derechas, por supuesto. Y es lo que están intentando, porque saben que desaparece. Vox está en auge en este momento en España, y nadie lo puede negar, aunque el revés andaluz fue, entre comillas, relativamente corto. Y yo creo que eso es lo que están buscando. No así el populismo de izquierdas, que para mí ya no buscan líderes, sino buscan esa masa social que lo homogenice y que tenga sus caracteres antagónicos contra otros contrastes. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Quisiera hablar primero la segunda parte de su pregunta y su reflexión. Yo creo que tenemos que hacer una diferencia analítica entre movimientos sociales que usan un discurso populista, que hablan del pueblo en contra de las élites, del populismo. Yo creo que el populismo en sí se articula por lo general alrededor de un líder o de una serie de líderes, lo que no significa que no pueda haber una sucesión de líderes y que no sean muy traumáticas, como hemos visto en Italia con el movimiento 5 estrellas. Entonces yo creo que una diferenciación es entre los movimientos sociales. O sea, por ejemplo, decir que los indignados fueron populistas, yo no creo que fueron populistas. Que el movimiento de Occupy Wall Street fue populista, no creo que fueron populistas, aunque hablaran los de Occupy Wall Street del 99% en contra del 1%. Yo creo que esos movimientos se pueden volver populistas cuando haya un líder que articule estas demandas. Ahora, la diferencia y la similitud entre fascismo y populismo yo creo que es muy interesante. Yo creo que las diferencias, primero hablaré de las diferencias. Las diferencias son el paramilitarismo. Los populistas verbalmente destrozan al otro. Bueno, a veces te pueden meter preso, te pegan, pero nunca se llega a la violencia de los paramilitares
y a la idea esta de la guerra, ¿no?, que tenían los fascistas como un momento de purificación, un momento en que se expresa la verdadera hombría, la verdadera masculinidad. Eso no hay en los populismos, y el momento en que empieza a haber eso, porque por ejemplo en el trumpismo sí hubo grupos de ultraderecha casi paramilitares, los Bikers for Trump, los motorizados, además que da mucho miedo, son unos gordotes. Pero los grupos paramilitares yo creo que es una gran diferencia. ¿Y qué se hace con el otro? O sea, para los fascistas la destrucción del otro era una destrucción no solo verbal, era una destrucción, pues sí, que podría llevar a la destrucción física de la humanidad del otro, y la importancia de las elecciones. Los populistas siempre han visto que su legitimidad se da en la contienda electoral, en ganar elecciones, y se legitiman a través de elecciones. Y esto es muy interesante, volviendo a los casos de los populismos latinoamericanos, esta idea de estar en constantes elecciones. O sea, no solo estaban en constantes elecciones, pero gobernaban con una campaña permanente. Estaban siempre haciendo campaña política, y hacer campaña política es ideal para un populista, porque siempre te enfrentas a enemigos, polarizas la sociedad entre los buenos y los malos, entre el líder del pueblo, el paladín del pueblo y los enemigos del pueblo. Esas cosas no se dan en el fascismo, porque los fascistas no creen en las elecciones. O sea, una vez que llegan al poder, no sea por la vía electoral o con una minoría electoral, ha habido una abolición de eso. Y el papel del líder, sí, yo creo que el papel del líder es interesante, porque hay populismos o hay partidos populistas en Europa, y Casmude tiene toda la razón, en los cuales los líderes no son importantes, o hay varios líderes, pero mi argumento es, para que lleguen a ganar elecciones, a conquistar el poder, por lo general lo han hecho alrededor de un líder. Nadia Urbinati, por ejemplo, dice que el Tea Party era un movimiento populista en busca de un líder hasta que apareció Trump. Porque bueno, era Sarah Palin, aparecían por ahí uno que otro político, pero el momento en que aparece Trump, todas las bases del Tea Party se unen a la campaña de Trump y son los más fervorosos trumpistas, y son las bases organizativas del trumpismo. Sí, las dos últimas preguntas para aquella chica y luego usted. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Lucía. En primer lugar, agradecerle por la conferencia, ha sido muy interesante, y agradecer al Ateneo por organizarla, y a ustedes por atender y escuchar y debatir. En segundo lugar, me gustaría transmitir mi preocupación por a qué nos estamos dirigiendo, ¿no?, en la política actual, y qué camino estamos tomando. Y mi preocupación por las próximas generaciones, los jóvenes que nos vamos a encontrar en la sociedad de mañana. Me gustaría transmitirle la siguiente pregunta, y es: ¿cómo cree usted que debemos nosotros, como ciudadanos, enfrentarnos, hacerle frente a los populismos? Y si cree usted que es posible acabar con ellos, o si van a estar con nosotros durante muchos más años, y es innato de la humanidad. Gracias. Gracias, Lucía. Yo creo que el populismo no es una patología, no es una tragedia que viene de afuera, es parte de la democracia. O sea, mientras haya democracia, hay la posibilidad de que haya populismo. Porque hay exclusiones, porque los populistas hablan de la voluntad popular, hablan a nombre del pueblo. El momento en que invocas la voluntad popular y hay democracias en que la gente no participa, la gente no se siente representada, hay exclusiones socioeconómicas muy fuertes, que es lo que cada vez vemos más. Sí, va a haber momentos y movimientos de protesta. Ahora, que el populismo sea parte de la democracia no significa que yo esté abogando por, qué es lo que hace Chantal Mouffe y Rejón en ese libro, que es decir, bueno, el populismo es inevitable, entonces construyamos un pueblo de izquierdas que vaya a ir en contra del neoliberalismo, que vaya a ir en contra de la reducción de la política que nos transforma en consumidores. Yo creo que no, que la respuesta no es construir más populismo, sino buscar alternativas ciudadanas que preserven la diversidad de los ciudadanos. O sea, yo creo que democracia y liberalismo no son opuestos. O sea,
sin libertades fundamentales no puede haber una mayor democratización de la sociedad. Entonces por eso hay la gente que dice, bueno, los populistas son democráticos pero antiliberales. Yo creo que no. Si no crees en las libertades básicas, no hay democracia y no hay posibilidades de generar más democracia. Y eso te digo yo como ciudadano. Cuando yo vivía en Ecuador, el régimen de Correa, tal vez con buenas intenciones o malas intenciones, entró en guerra contra los medios de comunicación social. Y bueno, yo escribía en un periódico y éramos la maldad total porque le cuestionábamos cosas y era muy preocupante porque salían las fotos de los periodistas críticos en sus sabatinas, salía tu foto y te insultaban. Entonces después los seguidores de Correa les atacaban a los periodistas en la calle. Y una vez que ahí me puedes poner en YouTube la cantinflada de Carlos de la Torre, Correa saca fuera de contexto una declaración que dice en un periódico y salgo como un loco total, pero sale mi cara. Entonces, claro, te da susto, ¿no? Porque dicen, bueno, yo soy la encarnación del antipueblo, del imperialismo yanqui, de la maldad, del pasado. Pues yo creo que estos ataques a las libertades son muy fuertes. Y bueno, en el caso mío no me pasó nada, pero es mucho más fuerte cuando hay ataques a las organizaciones de la sociedad civil, cuando no se permite que los ciudadanos se autoorganicen y tengan espacios para construir sus propuestas. Entonces, al populismo yo veo que la respuesta tiene que ser más espacios plurales, donde como ciudadanos debatamos de qué tipo de democracia queremos tener, etcétera, etcétera. No confiar en un líder que va a ser nuestro salvador y nuestro redentor, porque ahí nos metemos en líderes, por más buena persona que haya parecido el líder al principio. En primer lugar, gracias por la conferencia. Quería dos preguntas. Cuando hablas de populismo, digamos, lo tienes a partidos, pero por ejemplo pienso en el caso del Estado español, pienso en el caso de Madrid, aunque puede ser que el PP no se considere un partido populista, Ayuso no sería una líder populista dentro de la política que ella hace. Y otra pregunta porque has nombrado algunos ejemplos, pero a mí cuando has empezado sobre todo a hablar del tema religioso, me ha venido a la cabeza y también me da mucho miedo la figura de Erdogan, porque creo que es en Turquía, ¿no? Porque creo que practica ese populismo y además, no sé por qué, muchas veces con buena fama, entre comillas, no sé cómo explicarlo. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que hacer una distinción entre un líder carismático, un líder populista y un líder fuerte. No todos los líderes carismáticos han sido populistas. Por ejemplo, Figueres en Costa Rica era un señor con mucho carisma, pero en lugar de sentirse él la encarnación del pueblo, organizó un partido político y ganaba elecciones, salía, concursaba otra vez, pero él fue carismático y no populista. Entonces hay líderes carismáticos que no son populistas. Y hay líderes fuertes que no tienen que ser populistas. Tal vez ahí nos sirva un poco la idea que tiene este señor que trabaja sobre teorías de liderazgo, pues más otro tipo de teorías de liderazgo, en que él distingue entre líderes fuertes y líderes transformadores. Un líder fuerte es un líder fuerte. Un líder transformador es un líder que tiene una misión para cambiar la sociedad, que se siente con esa misión, como puede ser Erdogan en Turquía, o como puede haber sido Chávez, o como puede ser los Le Pen, que no solo quieren transformar la sociedad, pero que producen una mística en los seguidores que se ven representados en esta persona como un paladín que te va a llevar a una vida mejor. Perdón, no sé nada de Ayuso. Por eso estuve bailando la pregunta. Para que no quería quedar tan mal. Sé que es una señora de derechas que está en Madrid. Bueno, muy bien. Pues con esta joya de charla y debate, damos por finalizado las actividades del Ateneo durante este curso. Lo retomaremos en el próximo septiembre. Y bueno, yo simplemente quiero agradecer a todos los coordinadores de las actividades,
la labor que han hecho para que estos lunes tengan el nivel que han tenido durante todos estos años, alentarlos para que realmente sigamos manteniendo la misma pauta y los mismos niveles de asistencia y sobre todo de calidad, como nos ha demostrado la conferencia de hoy, y a las demás actividades del Ateneo, el Club de Lectura, Ateneo Solidario, Ateneo Viajero, que seguirán realmente sus actividades o continuarán sus actividades habituales. A todos ellos muchas gracias y a todos ustedes también por la asistencia, por, digamos, la permanencia continua de todos los lunes, la fidelidad a todas estas actividades del Ateneo, que esperamos retomar, insisto, en el mes de octubre con mucha más energía y ya, en fin, un poco liberados de todos los avatares que los 2 últimos años hemos tenido. Agradecer de nuevo a Carlos de la Torre su magnífica charla y ahora nuestro vicepresidente le va a hacer donación de un objeto. Querido Carlos, queríamos que te quedes con un recuerdo de tu paso por el Ateneo de Santiago. Para nosotros ha sido un placer escucharte y queremos darte nuestro regalo institucional y un librito de un líder gallego al que nosotros pues amamos, como es Isaac Díaz Pardo. Muchas gracias.